ciclista asturiano, victorioso en el Giro de Italia. Pelayo, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Samuel? ¿Qué tal, amigo? Oye, y es un nombre muy solicitado, ¿eh? Porque con esa victoria en la sexta etapa del Giro de Italia y después ese segundo puesto, supongo que estarás todo el día entre entrenamientos y entrevistas, ¿no? Bueno, sí, a ver, al final es parte de nuestro trabajo, ¿no? No es solo dar pedales, hay que tener también pues, a los medios, al aficionado, pero bueno, vamos poco a poco, como podemos y acostumbrándonos un poco, ¿no? A estas nuevas cosas. Hicimos un especial con Marce Montero del Giro de Italia, pre-Giro de Italia, y falaba ya de ti, decía, cuidado con Pelayo que puede armarla, y sí que la armaste gorda por esa victoria. Y eso, poníamos las imágenes, después hicimos un post del Giro de Italia aquí en Alderique, es un Twitch en directo, y echabas las manos a la cabeza. Cuéntanos un poquitín cómo fue esas sensaciones de esta etapa cuando obtienes la victoria, qué es lo que pensaste en esos momentos, sobre todo tácticamente. Bueno, al final, sí, un poco la idea desde el principio de la carrera era eso, ir a por victorias parciales, victorias de etapa. Y un poco pues era el rol que asumía, ¿no? De cazaetapas y bueno, otros corredores como Nairo o Einer pues buscarían hacer la general y desde el principio pues intenté perder tiempo, intenté pues desentenderme un poco de la carrera para esos días que el equipo me pidiese pues intentar estar en la escapada y luchar por etapas pues estar bien, ¿no? Preparado, recuperado y demás. Y bueno, pues son etapas al final muy luchadas porque todo el mundo quiere estar en la fuga, saben que puede ser una buena oportunidad, sobre todo a principio de carrera, ¿no? Como esa primera fuga que llegó, que fue la que yo gané, fueron casi 2 horas, ¿no? de carrera para que se hiciese la fuga, 51 de media. Y como te digo, pues eso, tácticamente hay que intentar hilar muy fino, ser calmado, ¿no? No precipitarse para intentar estar en la fuga, porque es tan importante pues entrar con cómo se entra. Y luego, como dice mi director Chente, pues la fuga de la fuga, que Sí. es la segunda parte casi tan complicado o más como la primera. Entonces, bueno, sí, tácticamente es difícil, pero bueno, al final uno tiene que tirar un poco de intuición, lo que te comento, paciencia y luego, pues además intentar resolver al sprint, eliminar rivales, ¿no? A medida que vas viendo pues que alguno flaquea y demás, mover un poco el árbol para que vayan cayendo. Bueno, es un poco complicado, pero uno va cogiendo experiencia y también conociéndose y eso pues va pudiendo rematar ese tipo de situaciones. Lo que pasa es que no lo teníais sencillo, porque teníais a un compañero de viaje, bueno, los dos compañeros de viaje, pero de Julián Alaphilippe, dos veces campeón del mundo, no lo teníais sencillo, ¿eh? Sí, bueno, a ver, al final es un Giro de Italia, todo el mundo tiene un excelente nivel, pero eso, lo que te comento, al final pues se hace una fuga muy grande de 25 o 30 corredores, que ya es difícil estar y luego pues hay que hacer la fuga de la fuga, que pues vuelve a haber ataques, escaramuzas y demás y hay que volver pues a hilar fino para pescar ahí en río revuelto y estar. Y luego una vez que se hace ese segundo corte, pues yo intento ir eso, eliminando rivales en algún tramo de este rato, ¿no? Gente que veo que va más madura, pues intentar mover el árbol para que vayan quedándose o ir seleccionando un poco el grupo. Y ya nos quedamos esos tres corredores que, bueno, colaboramos bien hasta el final. Luego, bueno, intentamos dejarnos varias veces porque sabíamos que Alaphilippe pues era el más rápido. Entonces, bueno, yo y Plap proponíamos algún movimiento, ¿no? Para intentar irnos en solitario. Aunque, bueno, yo también confiaba un poco en mi sprint, pero con un corredor de la talla de Julián, ¿no? Un clase mundial, pues uno nunca sabe. Entonces, bueno, es mejor intentar llegar solo que jugársela con él, ¿no? Al sprint. Bueno, al final no queda otro remedio que llegar los tres. Estábamos bastante igualados, ¿no? Las fuerzas al final son limitadas y uno ya, pues al final de carrera va muy justo. Y oye, mira, pues pudimos resolver un sprint bastante difícil, ¿no? Pero confiando un poco en que yo también soy rápido y por qué no poder ganarle, pues pudimos levantar los brazos. Claro, más que guapo, ¿no? Cuando aportaste a la meta y echaste las manos a la cabeza, eso como diciendo, no me lo creo, no me lo creo. Después, bueno, todas las imágenes que te seguían, todas las cámaras de las televisiones, y después sería, supongo que aparte de las felicitaciones de todos los de Algiao, tuviste en algún programa nocturno que sentimos de radio y que casi los Tospas y la tu hermana no te pudieron ni contactar contigo, ¿no? Todos los meses alrededor. Eso como, porque también nos pensamos mucho en la persona, no solo en el profesional ciclista. ¿Qué supuso para ti cuando ves toda esa gente y la aluvión, todos felicitándote, toda esa historia, Pelayo?
Bueno, pues eso, como tú bien dices o como bien se ve en el gesto, ¿no? Al entrar en meta, un poco esa incredulidad, ¿no? Mi primera victoria en una grande, que bueno, es algo que sueñas desde pequeño, pero tampoco piensas que pueda llegar nunca, ¿no? Es un poco sentimientos encontrados. Siempre sueñas o trabajas para ello, pero el día que llega, pues nadie te prepara para eso. Y pues un poco, pues sí, ¿no? Un aluvión de mensajes, de felicitaciones, un poco una locura y bueno, pues mis padres y mi hermana pues que me apoyan mucho, contacté con ellos nada más acabar la etapa, no fue a los primeros que llamé, pero bueno, ya no volví a hablar con ellos y pude hablar poco porque enseguida pues tuvimos que ir al podio, un control antidoping, bueno, todo un poco el protocolo que hay después de las etapas y nada, fue un poco locura y eso, hasta última hora de la noche, pues todo el rato el móvil saturado, atendiendo medios, entrevistas y un poco pues una segunda etapa que también se hace muy larga. Claro, pero non solo centrámonos nesa etapa, sino que tamén tuviste un segundo puesto, que fíjate, en realidad el balance del Giro y é moi positivo para ti, ¿no? Porque amosase muchas cosas, ¿no? Che, decía los Marcel, nuestro especialista, que é un pouco la to confirmación, ¿no? Como ciclista de, bueno, de gran nivel, ¿no? Bueno, sí, a ver, al final el Giro de Italia pues es un excelente escaparate, pudo rendir yo creo bien en muchos terrenos, ¿no? En etapas un poco repecheras, incluso llanas, luego también en media montaña, en alta montaña, también estuve en las escapadas. Bueno, era un poco la idea que tenía, intentar tener esa presencia en fugas, pero bueno, creo que rendí un poco por encima de lo que yo también esperaba. Y eso, como tú apuntas, pues otro segundo puesto que quizás puede saber a poco, pero bueno, que hay que ser consciente que también es difícil y otros días, ¿no? Que también estuve cerca, pero bueno, un día una avería no me permitió pues volver a disfrutar la etapa y cuando ya estaba en esa parte final entre pues en el grupo de elegidos y otros días pues que al final eso, para intentar rematar pues hay que estar muchos días en la pomada y el resto de corredores también pelea y te lo pone difícil, entonces eso, conseguir una victoria pues es un logro muy importante tanto para mí como para el equipo. Y en relación a eso que apuntas pues de mi rendimiento y demás, bueno, yo creo que esto se trata de ir dando pequeños pasos, ¿no? Es mi primer año en World Tour, que ya es un paso, ¿no? Estar en la máxima categoría del ciclismo. Y yo creo que poder rendir pues a buen nivel en World Tour es o era el siguiente objetivo, el siguiente paso y bueno, poco a poco yo creo que lo estamos cumpliendo y ahora se trata pues eso, de seguir intentando mejorar y ganando solidez en la categoría. Porque agora, Pelayo, cual é el to plan? Creo que marches al Tour de Suiza, después Vuelta a España está, o los calendarios tienes que verlos todavía dependiendo de lo que pasó ahora en el Giro. Bueno, sí, como tú dices, eso, la idea es ahora hacer Tour de Suiza después del Giro, ¿Mm? que bueno, aunque acabé bastante bien y yo creo que la recuperación es buena, al final es una incógnita total, cómo voy a rendir, es la primera vez que después de una grande voy a intentar darle continuidad y bueno, ver pues cómo responde el cuerpo y si hay golpe de pedal o no. Y después también campeonatos de España, vamos a intentar alargar un poco lo que sería el bloque de competición y luego bueno, hacer un pequeño descanso ahí en el mes de julio y plantear sobre todo pues esa segunda parte de la temporada, que bueno, Vuelta a España, clásicas, ¿no? En Italia y demás. Veremos si el equipo tiene en mente que yo haga una segunda grande o prefieren que haga carreras de un día para obtener puntos. Bueno, al final eso es, como tú dices, ajustarlo para la segunda parte, tomar un poco de aire, un respiro y prepararse pues para lo que viene. Están falando los especialistas de las Olimpiadas también, de que si quieren llevarte, bueno, tú eso estarás ahí, si estás dispuesto a lo que sea, ¿no? Además vemos en vídeos en internet, que ya es muy activo en las redes sociales, que estás mucho con también un collacio de esta casa de Alderiques, que además comparte tu apellido con Samuel Sánchez, estás mucho entrenando y Samuel, dárate buenos consejos, ¿eh? Sí, bueno, a ver, Samu, pues le conozco desde mi época en su academia, ¿no? Que pues parte de mi éxito, ¿no? Ahora o que yo pueda estar en profesionales es gracias a él y gracias a Benjamín Noval, del equipo que tienen, de la academia de formación. Y bueno, pues es alguien con quien, aparte de admirarle como deportista, tengo muy buena relación, vive aquí al lado mío y bueno, salimos a entrenar asiduamente y ya es casi como un amigo, ¿no? Todos los días lo tengo como de sparring, ¿no? Un corredor que en su día yo veía por la televisión, pues ahora me acompaña en los entrenamientos y sí, pues los consejos que me da y demás los valoro muchísimo y bueno, pues para mí pues un orgullo, ¿no? Poder aprender de él. Para no quitarte más tiempo, Pelayo, porque nos en el ámbito que nos movemos,
toda la xente decían, oye, xente que non era de ciclismo, oye, ese mozo de Tellego que ganó unha etapa en el Giro de Italia e tal, e quen lle ese mozo, non sei, para rematar, danos un mensaxe para esa xente, a lo mellor que non lle moi de ciclismo, pois eso, agradeciéndolle un pouco, toda a xente foi como un maremoto en Asturias, non? Esa victoria, non só a nivel de prensa, xa te digo, xente que a lo mellor non sigue el ciclismo e entrugábame, oye, tú que conoces a ese mozo, ese de Tellego que ganó e tal, digo yo, vale, si é un crack, o sea, que dirías a esa xente, Pelayo? Bueno, nada, pues darles las gracias, ¿no? Porque al final, bueno, por ejemplo, aquí en mi pueblo, en Tellego, la verdad Claro. que todo el pueblo pues se vuelca conmigo, ¿no? Y bueno, todos los vecinos me mandan sus mensajes de ánimo y la verdad que es algo que valoro mucho y te da ese extra de motivación, ¿no? Pues, oye, saber que están ahí detrás e incluso pues que vibran contigo, ¿no? Que les levantas del sofá pues que les haces emocionarse, pues te da un punto extra de motivación y oye, pues te hace ver que no estás solo y pedaleas pues con el doble de gana. Pues más nada, Pelayo, sabemos que, ya te digo, tienes muchas solicitudes y agradecemos estos minutinos para Alderiques, queríamos darte la enhorabona y que tuvieras este testimonio también en el nuestro programa. Más nada, Pelayo, estamos soyertes, ojalá tengamos que robarte, quitarte unos minutinos porque vuelvas a ganar etapas y de verdad que enhorabona, emocionanos también ver no solo esa victoria, sino también todo el papel que hiciste en el Giro de Italia, que fue muy meritable y poníamoslo continuamente en nuestras redes sociales y nos prestó por la vida. También prestónos mucho cuando en lo que fue la señal, ese inglés que teníais ahí, esas declaraciones, prestónos mucho también. Vete. Pero hay más nada, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por atender a Alderiques y a seguir con Puso y Fuerza. Un abrazo y estamos en contacto. Gracias a ti, Samuel, y un abrazo.